Tras 10 años de un matrimonio aparentemente perfecto, Alan Thatcher confesó inesperadamente la verdad que había ocultado durante una década. Su matrimonio con Christina Bernal no fue tan pacífico como todos creían, sino un infierno espiritual que soportaba a diario. Esta confesión conmocionó al público, dejó atónitos a sus colegas y causó un revuelo mediático. ¿Por qué un hombre que se había esforzado por mantener la imagen de una familia feliz decidiría revelarlo todo en ese momento? ¿Y qué ocurrió realmente tras las puertas cerradas de un hogar que todos consideraban idílico? Durante 10 años, Alan Thatcher había construido ante el público la imagen de un matrimonio estable junto a Christina Bernal. Para muchos eran una pareja sólida, equilibrada, casi ejemplar. Él un conductor reconocido con décadas de trayectoria. Ella una mujer carismática, elegante, siempre serena frente a las cámaras. Juntos parecían formar un equipo perfecto. Pero lo que el mundo veía era solo la superficie. El retrato pulido de una historia que puertas adentro estaba llena de silencios que pesaban más de lo que él estaba dispuesto a admitir. El día en que decidió hablar, Alan se levantó con una sensación difícil de describir. No era tristeza, tampoco rabia. Era algo más profundo, como un cansancio emocional que se había acumulado a lo largo del tiempo. Durante años había intentado convencer a todos y a sí mismo de que todo estaba bien, de que las tensiones ocasionales eran parte de cualquier relación madura y que el amor tarde o temprano volvería a equilibrarlo todo. Pero ese equilibrio nunca regresó del todo. No porque faltara cariño, sino porque ambos habían cambiado más de lo que querían aceptar. Ese día, mientras se miraba al espejo antes de dirigirse al trabajo, sintió que algo en su interior finalmente se había roto. No de forma abrupta, sino como una grieta que se abre después de años, soportando presión. El reflejo que veía no era el del conductor seguro al que todos estaban acostumbrados, sino el de un hombre agotado de sostener una versión de su vida que ya no le pertenecía. Sabía que no podía seguir callando mucho más, no por el público, no por los rumores, sino por él mismo. Cuando llegó el momento de hablar, Alan eligió un espacio pequeño, íntimo, lejos de distracciones. Se sentó, respiró hondo y dijo lo que llevaba años guardando. No usó palabras dramáticas. No culpó a nadie. No buscó señalar errores. Solo habló desde un lugar humano, vulnerable, donde la verdad se mezclaba con la necesidad urgente de liberarse. Mi matrimonio no ha sido lo que muchos creen, admitió. He vivido momentos extremadamente difíciles que me han cambiado por dentro, y ya no puedo ocultarlo. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Él no lloró, pero sus ojos tenían ese brillo característico de quien ha luchado demasiado con sus propias emociones. No había odio en su voz, tampoco resentimiento. Lo que había era dolor, un dolor acumulado durante años en los que había intentado salvar una historia que se le escapaba de las manos. Durante una década había confiado en que la calma regresaría, en que el amor superaría cualquier distancia emocional que surgiera entre ellos. Pero al final, los esfuerzos parecían no encontrar respuesta. No fue fácil para él admitirlo. Alan siempre había sido un hombre de familia, alguien que valoraba profundamente la estabilidad. Y sin embargo, ahí estaba sentado frente a una verdad que ya no podía suavizar. Lo más difícil de todo no era aceptar que había fracasado en algunos intentos, sino reconocer que a pesar de todo, aún sentía cariño por Christina. No era una rival, no era una enemiga. Era la mujer con la que había compartido una parte fundamental de su vida. Pero aquello no borraba la realidad de los conflictos que habían marcado esos años. En su voz había una mezcla compleja de culpa, alivio, y una tristeza tranquila que venía acompañada de un cierto aire de liberación. No era la liberación de quien huye, sino la de quien finalmente decide enfrentar su verdad sin filtros. Alan sabía que al abrir este capítulo también abría la puerta a preguntas incómodas, especulaciones y opiniones de todos los colores. Pero por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba siendo completamente honesto. Mientras hablaba recordó los momentos en los que había intentado sostener la relación con todas sus fuerzas. Las conversaciones largas que no terminaban de aclarar nada.
Los intentos bien intencionados que parecían perderse en un mar de diferencias. Las noches en silencio donde el cansancio emocional se acumulaba. Y aunque no todo había sido difícil, eran esos episodios dolorosos los que con el tiempo terminaron pesando más que los buenos. Lo que él confesó ese día no fue una acusación hacia Cristina, sino una manera de reconocer sus propias heridas. Era un relato sobre lo que significa intentar salvar un matrimonio desde el amor. Y aún así, sentirse atrapado en un ciclo emocional que desgastaba a ambos. En su voz había una honestidad que casi asustaba porque revelaba mucho más de lo que él había pensado admitir públicamente. Cuando terminó de hablar, se quedó en silencio contemplando lo que acababa de hacer. Sabía que había cruzado un umbral sin retorno, que a partir de ese momento nada volvería a ser igual, pero también sabía que había dicho lo que necesitaba decir desde hacía demasiado tiempo. Y en medio de esa mezcla de miedo y alivio, por primera vez en años, sintió que su corazón respiraba un poco más libre. Cristina Bernal siempre había sido vista como una mujer serena, elegante, capaz de iluminar cualquier espacio sin necesidad de levantar la voz. Con su experiencia en el mundo del entretenimiento y su presencia constante en eventos sociales, muchos la identificaban como la compañera perfecta para alguien como Alan Thatcher. Desde fuera su relación parecía equilibrada, casi armoniosa, como si ambos hubieran encontrado en el otro el complemento ideal. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa imagen pública existía una historia mucho más compleja, llena de matices que el tiempo había ido revelando lentamente. Cuando Alan la conoció, quedó atrapado por su encanto inmediato. Cristina tenía una forma única de escuchar atenta, directa, con una sensibilidad que hacía que cualquiera se sintiera comprendido. Era una mujer inteligente, carismática, con una energía tranquila que contrastaba con el ritmo vertiginoso de la vida de él. Esa diferencia fue lo que los unió al principio. A su lado, Alan podía desconectar del estrés profesional, encontrar un refugio donde no tenía que desempeñar ningún papel, donde solo podía ser él mismo. Cristina, por su parte, veía en Alan a un hombre dedicado, apasionado por su trabajo y profundamente comprometido con su familia. Su admiración por él era real, y así empezó una historia que para ambos parecía tener un futuro prometedor. Sin embargo, con el paso de los años, las diferencias que antes los complementaban comenzaron a transformarse en brechas difíciles de cerrar. No porque faltara amor, sino porque la vida, con su manera impredecible de modificar prioridades, empezó a llevarlos por caminos emocionales distintos. Cristina era una mujer fuerte, acostumbrada a tomar decisiones con firmeza. Su carácter seguro fue uno de los rasgos que tanto había atraído a Alan, pero con el tiempo esa fortaleza comenzó a generar tensiones que ninguno de los dos supo manejar del todo. Ella exigía claridad, orden, estabilidad emocional. Él necesitaba calma, comprensión y un tipo de apoyo que no siempre lograba expresar con palabras. No era que Cristina no quisiera apoyarlo, sino que a veces sus expectativas se encontraban con el cansancio acumulado de Alan, creando fricciones que se intensificaban con el tiempo. Había días en los que ambos parecían hablar idiomas distintos. Cristina buscaba soluciones rápidas, directas. Alan necesitaba procesar, pensar, encontrar espacio para respirar. Y cuando esas diferencias chocaban, surgían discusiones que dejaban un eco emocional difícil de borrar. Ninguno de los dos lo hacía con mala intención. Simplemente reaccionaban desde sus heridas, desde sus propias historias personales, desde los miedos que rara vez confesaban en voz alta. A pesar de todo, también existían momentos de complicidad que recordaban por qué se habían elegido. Las risas espontáneas durante una cena improvisada, las miradas cómplices cuando uno terminaba la frase del otro, los silencios compartidos que en tiempos mejores resultaban confortables. Pero incluso esos momentos empezaron a sentirse más escasos. Ambos notaban el cambio, pero seguían avanzando como si el amor pudiera por sí solo arreglar todo lo que no se hablaba. Cristina en su interior también luchaba con sus propias incertidumbres. Aunque pocas veces lo admitía, temía perder el equilibrio que habían construido. Le preocupaba la distancia emocional que empezaba a crecer entre ellos,
y que muchas veces intentaba corregir con más firmeza sin darse cuenta de que eso solo hacía que Alan se encerrara más en sí mismo. Ella quería que él reaccionara, que luchara con la misma intensidad que ella, que demostrara con palabras lo que a veces solo mostraba con gestos. Pero Alan no funcionaba así. Y esa desconexión silenciosa se convirtió en una herida que crecía sin que ninguno supiera cómo detenerla. Había noches en las que Cristina se quedaba despierta más tiempo del necesario, repasando conversaciones, gestos, decisiones. Intentaba entender en qué momento la relación había empezado a perder su rumbo. No buscaba culpables, buscaba respuestas. Y aunque amaba a Alan profundamente, también sabía que el amor no siempre era suficiente cuando dos personas no se escuchaban de la manera adecuada. Las expectativas familiares, profesionales y sociales también añadieron presión. Ambos vivían vidas públicas y aunque intentaban mantener su intimidad lejos de los reflectores, la constante atención exterior terminaba colándose en su hogar. Cristina sentía el peso de los juicios ajenos, de las comparaciones inevitables, de la inseguridad que provoca estar bajo la lupa del público. Alan, aunque habituado a la exposición, también sufría. Muchas veces evitaba hablar de lo que sentía para no añadir más tensión a su hogar, pero ese silencio prolongado solo alimentaba la distancia. A pesar de todo, Cristina no era una villana ni una sombra negativa en la vida de Alan. Era una mujer real con aciertos y errores, con fortalezas y fragilidades. Lo que vivieron juntos fue verdadero, profundo, marcado por momentos luminosos y otros más duros. Pero como sucede en muchas historias de amor reales, a veces las diferencias no se alinean. Las heridas no sanan a tiempo, y los caminos, aunque unidos durante años, empiezan a dividirse de manera inevitable. Cristina siguió siendo parte importante de la historia de Alan, no por los conflictos que vivieron, sino por lo mucho que él aprendió a su lado. Y aunque la relación había entrado en un terreno emocional complicado, ambos sabían que aquella década compartida sería siempre un capítulo significativo, lleno de memorias que pese al dolor habían construido una parte esencial de quienes eran ahora. A lo largo de los 10 años que compartieron Alan y Cristina, vivieron una relación que, aunque llena de momentos luminosos, también estuvo marcada por una serie de tensiones que crecían casi sin que se dieran cuenta. No eran discusiones explosivas, ni rupturas dramáticas, sino pequeños roces emocionales, que con el tiempo empezaron a acumularse como capas invisibles, que pesaban cada vez más. Cada pareja enfrenta desafíos, pero en su caso esos desafíos se fueron volviendo más profundos, más silenciosos, más difíciles de poner en palabras. La exigencia del trabajo de Alan jugó un papel importante. Sus horarios impredecibles, los compromisos constantes, la presión de mantenerse siempre presente en los medios. Todo eso lo dejaba muchas veces sin energía al final del día. Cristina intentaba entenderlo, pero no siempre lograba ocultar la frustración que sentía cuando él regresaba con la mente aún atrapada en un guión, una entrevista, una noticia urgente. Ella necesitaba conexión, presencia emocional. Él necesitaba descanso. Y esa diferencia tan simple en apariencia empezó a generar una brecha que crecía con cada día que pasaba. A veces todo parecía normal. Compartían cenas, conversaciones, planes. Pero incluso en esos momentos había un hilo invisible que parecía tensar el ambiente. Bastaba una frase mal interpretada, un gesto inadvertido, un silencio más largo de lo habitual para que ambos se sintieran incomprendidos. No porque no se amaran, sino porque cada uno estaba lidiando con sus propias batallas internas. Cristina buscaba seguridad, estabilidad, señales claras de que la relación seguía firme. Alan, por otro lado, trataba de equilibrar su vida personal con la exigencia de un entorno profesional que rara vez le daba tregua. Lo más complejo de todo era que ninguno de los dos sabía cómo hablar del tema sin provocar un conflicto mayor. Cuando lo intentaban, la conversación no tardaba en desviarse hacia malentendidos. Cristina sentía que él la escuchaba, pero no la comprendía del todo. Alan, a su vez, se sentía abrumado por la intensidad emocional que ella necesitaba. Y así comenzaba un ciclo doloroso en el que ambos querían acercarse, pero terminaban alejándose un poco más cada vez.
Hubo periodos en los que intentaron reencontrarse. Planeaban salidas, hacían viajes cortos, buscaban espacios para reconectar. Pero esos momentos, aunque llenos de buenas intenciones, a menudo terminaban revelando más grietas de las que lograban sanar. Cristina llevaba consigo una carga emocional que en ocasiones se volvía difícil de manejar. Alan, por su parte, intentaba adaptarse, pero sentía que cada paso que daba hacia adelante lo dejaba sin energía para sostenerse a sí mismo. Las tensiones también venían de expectativas distintas sobre lo que significaba construir un hogar. Cristina deseaba estructura, claridad, un camino definido hacia el futuro. Alan, en cambio, tendía a vivir un día a la vez, en parte porque su trabajo no le permitía hacer grandes planes. Esas diferencias filosóficas, aunque sutiles al principio, se convirtieron en un terreno emocional frágil. A veces una conversación simple sobre horarios o responsabilidades terminaba revelando inseguridades mucho más profundas. También estaban los silencios, esos silencios que no nacen de la paz, sino de la necesidad de evitar una discusión. Alan aprendió a callar para no tensar más la situación. Cristina, al ver su silencio, lo interpretaba como desinterés, y ese malentendido los fue atrapando en un círculo difícil de romper. Había noches en las que dormían lado a lado, pero sentían que estaban a kilómetros de distancia. No por falta de amor, sino porque no encontraban la manera de acercarse sin lastimarse. Lo doloroso es que ambos sabían que algo no estaba bien, pero no sabían cómo nombrarlo. A veces ella preguntaba con voz suave si todo estaba bien entre ellos. Alan respondía que sí, que solo estaba cansado, que necesitaba tiempo para procesar. Pero en el fondo, ambos intuían que el cansancio no era solo físico, era emocional. Era un peso acumulado de expectativas no cumplidas, palabras no dichas y heridas pequeñas que nunca habían recibido atención. Con el paso de los años, esa sensación de desconexión se volvió más evidente. No había enemigos en esta historia. No había traiciones, ni decisiones impulsivas. Había dos personas que sin quererlo comenzaron a caminar en ritmos distintos. Cristina seguía esforzándose por mantener la estructura emocional que necesitaba. Alan seguía intentando no fallarle. Pero cuanto más se esforzaban, más evidente se volvía que el amor, aunque fuerte, comenzaba a desgastarse bajo la tensión constante. El punto más difícil llegó cuando ambos se dieron cuenta de que estaban conviviendo más como dos personas, tratando de evitar conflictos que como una pareja que compartía un sueño común. Ese reconocimiento fue devastador. Ninguno quería admitirlo, pero tampoco podía negar la sensación de que algo fundamental se había perdido. Aún así, a lo largo de esos 10 años, lo que vivieron fue real. Los buenos momentos fueron intensos, los difíciles duros. Pero todos formaron parte de una historia que, aunque doliera, moldeó profundamente a ambos. Y mientras los días seguían pasando, la tensión comenzaba a empujar inexorablemente hacia un punto en el que uno de los dos tendría que decir en voz alta lo que ambos ya sentían en silencio. La noche en que todo cambió no comenzó con una discusión fuerte ni con un gesto dramático. Fue irónicamente una noche tranquila, una de esas en las que el silencio pesa más que cualquier palabra. Alan llegó más tarde de lo habitual, agotado después de un día largo, y Cristina estaba en la sala sentada con una expresión que él conocía bien. No era enojo, era la mezcla de cansancio y frustración emocional que venía acumulando desde hacía meses. Él lo notó al instante, pero en lugar de iniciar una conversación, simplemente dejó caer su abrigo y se sentó frente a ella. Durante varios minutos, ninguno habló. Y en ese silencio denso, ambos entendieron que habían llegado a un punto en el que la distancia ya no podía disimularse. Cristina fue la primera en romperlo. Con una voz serena pero firme, dijo algo que atravesó a Alan como una flecha silenciosa. No podemos seguir así, Alan. Ya no somos los mismos. No era una acusación. Era una verdad triste dicha, desde la vulnerabilidad de alguien que había intentado mantenerlo todo unido durante demasiado tiempo. Alan bajó la mirada. Sabía que ella tenía razón. Lo había sentido por meses, quizá años, pero no quería admitirlo. Había estado intentando proteger la relación, evitando conflictos, guardando silencio, tratando de suavizar todo con paciencia.
Pero en realidad, ese silencio solo había profundizado el abismo. Lo que antes eran pequeñas diferencias, se habían convertido en muros. Y lo más doloroso era saber que ninguno lo había hecho con mala intención. Cuando finalmente habló, su voz salió más baja de lo que esperaba. No sé en qué momento nos perdimos, pero sí algo se rompió. Fue la primera vez que lo admitía en voz alta incluso para sí mismo. Cristina cerró los ojos unos segundos como si la frase la hubiera atravesado. No porque fuera una sorpresa, sino porque por fin escuchaba de él lo que ella llevaba tiempo sintiendo en silencio. La conversación que siguió fue una de las más honestas que habían tenido en años. No hubo gritos ni reproches. Solo dos personas tratando de comprender cómo habían llegado a ese punto. Cristina le habló del peso de sentirse desconectada de la soledad que había sentido incluso cuando él estaba a su lado. Alan, en un tono quebrado, confesó que muchas veces no sabía cómo acercarse sin miedo a empeorar la situación. Ambos lloraron un poco, no por ira, sino por la tristeza profunda de reconocer que el amor que una vez los unió ya no encontraba un lugar donde florecer. Y entonces Cristina dijo algo que se convertiría en el verdadero punto de quiebre. Quizá lo mejor para los dos es darnos un respiro, dejarnos ir un poco aunque duela. Alan sintió un vacío en el estómago al escuchar esas palabras, pero no pudo contradecirlas, porque en lo más profundo de su corazón sabía que seguir forzando la relación solo traería más agotamiento, más heridas silenciosas, más noches como esa. No fue una ruptura inmediata. Fue una aceptación mutua de que necesitaban aire, espacio, claridad. No se culparon. No buscaron justificarlo todo. Simplemente reconocieron que habían llegado a un límite emocional. Para Alan ese instante fue devastador y liberador al mismo tiempo. Devastador porque admitirlo significaba cerrar un capítulo importante de su vida. Liberador porque por primera vez en años sentía que estaba siendo completamente honesto consigo mismo. En los días posteriores, Alan se encontró reflexionando con una profundidad que lo sorprendía. Recordaba cada detalle de su historia con Cristina, los buenos momentos, los logros compartidos, las risas que parecían interminables. Pero también los silencios, los malentendidos, la lucha constante por mantener algo que ya no fluía. Se dio cuenta de que la relación no se había roto de un día para otro. Había sido un desgaste lento, casi invisible, que se había ido acumulando en los pequeños gestos, en las palabras evitadas, en las necesidades que ninguno supo expresar a tiempo. La conversación final llegó una tarde nublada. Ambos se sentaron nuevamente esta vez, sin el peso del miedo ni la presión de sostener algo que ya se estaba derrumbando. Hablaron con respeto, con cariño, con gratitud incluso. No se trataba de buscar culpables, sino de reconocer que habían llegado al final de un camino que habían recorrido juntos, con la mejor intención posible. Cristina tomó su mano y con lágrimas contenidas le dijo: «Lo que tuvimos fue real. No quiero que lo olvides». Alan apretó suavemente sus dedos y respondió con sinceridad: «Jamás lo haré». No hubo dramatismos, solo una despedida emocionalmente madura, dolorosa pero necesaria. Y así, con el corazón lleno de heridas y aprendizajes, Alan tomó la decisión que cambiaría todo: hablar públicamente. No para señalar, no para herir, no para contar detalles íntimos, sino para liberarse del peso que había llevado por tanto tiempo. Para cerrar un capítulo con respeto y abrir otro donde por fin pudiera comenzar a sanar. Lo que no sabía todavía era que ese acto de sinceridad, quizá el más difícil de su vida, sería también el primer paso hacia su propia reconstrucción emocional. Cuando Alan finalmente habló públicamente, el mundo lo escuchó con una mezcla de sorpresa y respeto. No era común ver a alguien como él, tan sereno, tan reservado, tan cuidadoso con su vida privada, abrir una ventana a un capítulo tan sensible de su historia personal. Pero lo hizo con dignidad, sin victimizarse, sin atacar, sin exponer más de lo necesario. Fue una declaración sincera, humana, que provocó un eco inesperado en muchas personas, que al igual que él habían guardado silencios demasiado largos. Y aunque había imaginado la reacción del público, nunca esperó la sensación de alivio profundo que le invadió. Apenas terminó su discurso. Los días posteriores fueron extraños al principio.
De repente la carga emocional que había llevado durante años ya no lo acompañaba. Había un vacío, sí, pero también una libertad nueva, que lo empujaba a mirar hacia adelante. Alan se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin sentir que estaba fallando a alguien, sin tener que actuar, sin la necesidad constante de justificar su estado emocional. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto dentro de él, permitiéndole avanzar con pasos más ligeros. Sin embargo, la verdadera sanación no llegó de un día para otro. Los primeros días fueron una mezcla de emociones, nostalgia, alivio, culpa, tristeza. Alan pasó muchas noches pensando en Cristina no como un capítulo doloroso, sino como alguien que había formado parte esencial de su vida. Habían compartido una década entera con todo lo que eso implica: sueños, proyectos, momentos felices y también heridas que los marcaron a ambos. Recordarlo sin amargura fue uno de los primeros signos de que poco a poco estaba encontrando paz. Para sanar, Alan decidió regresar a lo básico: cuidarse. Comenzó a caminar más, a dedicar tiempo a actividades que siempre había dejado de lado por falta de espacio mental. Volvió a leer, a escuchar música sin distracciones, a disfrutar de la soledad, sin sentir que era un castigo. Redescubrió el placer de sentarse frente a una taza de café caliente sin prisa, simplemente existiendo. También buscó espacios de conversación honesta con personas de confianza, algo que durante años había evitado por temor a exponerse emocionalmente. El trabajo, como siempre, se convirtió en un ancla. Pero esta vez, en lugar de usarlo como un refugio para escapar de sus emociones, Alan comenzó a verlo como una plataforma para reconstruirse. Cada mañana en el estudio, cada conversación al aire, cada sonrisa compartida con sus compañeros, lo ayudaban a reencontrarse consigo mismo. La audiencia, sin saberlo, se convirtió en parte de su proceso de sanación. Sentía que al ser auténtico frente al público, también se daba permiso para ser auténtico consigo mismo. Con el tiempo, su relación con Cristina también adoptó una nueva forma. No eran enemigos ni extraños. Eran dos personas que habían compartido mucho y que ahora seguían caminos distintos, pero con respeto. No intentaron reconstruir lo que ya había terminado, pero tampoco dejaron que la relación se disolviera en resentimiento. De vez en cuando intercambiaban mensajes breves, palabras cordiales, pequeños signos de gratitud por lo vivido. Y esa cordialidad madura, lejos de la intensidad emocional del pasado, fue uno de los regalos más valiosos de la separación. La transformación más profunda, sin embargo, ocurrió dentro de él. Alan comenzó a entender que el dolor no era un enemigo, sino un maestro. Le enseñó sobre sus límites, sobre su forma de amar, sobre la importancia de hablar a tiempo, sobre la necesidad de cuidar su salud emocional con la misma responsabilidad con la que siempre cuidó su carrera. Descubrió que la vulnerabilidad no era debilidad, sino un puente hacia conexiones más auténticas. Un día, mientras caminaba por un parque cercano a su casa, Alan se sorprendió al sentirse en paz. No completamente feliz, no eufórico, pero en paz. Era esa calma suave que llega después de haber sobrevivido a una tormenta. Esa calma que te recuerda que sigues de pie, que sigues avanzando, que todavía hay cosas hermosas por vivir. Miró el cielo, respiró profundamente y sintió algo que no había sentido en años: esperanza. No sabía exactamente qué vendría después, si un nuevo amor, si una nueva etapa profesional, si una transformación más profunda, pero ya no le importaba tener todas las respuestas. Por primera vez en mucho tiempo estaba cómodo con la incertidumbre. Había aprendido que la vida no siempre necesita ser predecible para ser hermosa. A veces basta con confiar en que cada paso te llevará al lugar que necesitas. Y así, sin prisa, pero con firmeza. Alan comenzó a caminar hacia un futuro distinto. Un futuro que no negaba su pasado, sino que lo abrazaba como parte de su historia. Un futuro donde la libertad emocional, la claridad y la calma tenían un espacio real. Un futuro donde finalmente podía volver a ser él mismo. La historia de Alan nos recuerda que incluso en los capítulos más dolorosos se esconden oportunidades para renacer. A veces la vida nos obliga a soltar lo que creíamos permanente para descubrir una versión más honesta, más libre y más fuerte de nosotros mismos. Él no buscó perfección,
buscó verdad. Y en ese acto de valentía, encontró el comienzo de una nueva etapa. Una en la que por fin puede caminar sin cargas, sin máscaras, y sin miedo a ser quien realmente es. Todos en algún momento hemos tenido que cerrar puertas que dolían, enfrentar silencios que pesaban, o aceptar finales que no queríamos. Pero como Alan también tenemos la capacidad de reconstruirnos, de abrir el corazón a nuevas posibilidades y de creer nuevamente en un mañana más luminoso. Si esta historia te tocó de alguna manera, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte el video y acompáñanos en más relatos que inspiran, que conmueven y que nos recuerdan que siempre hay una segunda oportunidad. Cada historia es un espejo y quizás la próxima sea la que estabas necesitando escuchar.